Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Reflexiones de Movimiento. Hoy es sábado 21 de marzo. Bonito día, soleado, maravillosa temperatura. Y hoy les prometo que no voy a hacer reflexiones sobre la guerra, que es actualmente el tema número uno. Las reflexiones de hoy tienen que ver con la salud, la medicina y evidentemente la información que se tiene o que tiene y consume la gente en relación con la salud. Como ustedes han visto, cada vez hay una mayor cantidad de médicos en ejercicio o retirados como yo que se han dedicado a las redes sociales a dar informaciones de salud, lo cual es altamente positivo. A mí me parece que es muy positivo que personas que han estudiado medicina, biología, farmacia, nutrición y dietética, como se llama también esa disciplina, perdón, que tengo, no sé qué me está pasando en el ojo que me molesta, pero bueno, lo cierto es que les comentaba la gran significación que tiene que personal de salud que elabora todos los días o que elaboró durante muchos años o que tienen conocimientos importantes en el área de la salud y la medicina, se, se aboquen a educar, a comunicar, a informar a las personas sobre las nuevas tecnologías, no solamente las nuevas tecnologías, sino informaciones que son útiles a la hora de tomar decisiones de salud. Las decisiones de salud son una de las cosas más relevantes que uno pueda tomar en su vida. Y todos aspiramos primero no tener que tomarlas. Es decir, todos quisiéramos no enfermarnos nunca. Hay gente privilegiada que pasa toda una vida sin visitar al médico por razones serias. Las veces que han ido al médico han ido para chequearse, pero no han tenido ningún problema. Sus valores de laboratorio, sus electros, todo ha salido siempre dentro del límite normal, les han gozado de una muy buena salud y por lo tanto pues no han tenido que tomar decisiones drásticas. Pero no todos somos tan afortunados como esas personas que han tenido esa virtud de ser personas genéticamente sanas y también de no haber tenido accidentes ni complicaciones derivadas de cosas infortunadas que uno no tiene control sobre eso. No solamente el diario vivir nos pone en la necesidad de tomar decisiones de salud a título individual, sino a veces también cuando somos padres o familiares tenemos que tomar o ayudar a otros a tomar decisiones, lo cual también complica mucho la, la sensación desagradable de tener que decidir cuándo, cómo y con quién acudir al médico, que siempre resulta una sensación incómoda tener que tomar una decisión de salud. Y más aún cuando uno tiene que tomar una decisión por otro. ¿Qué es lo que uno aspira cuando se enfrenta a la necesidad de tomar una decisión de cómo, cuándo y a quién acudir al médico? La primera es que uno quiere no equivocarse. Uno quiere que la persona sea la correcta, que esté en la capacidad de ayudar, que sea accesible económicamente y que el problema se pueda resolver. Esa es otra, ¿no? Entonces, normalmente el paciente es una persona que tiene que tomar una decisión bajo una sensación de ansiedad, de incógnita. No sé qué hacer, sé que algo no está bien, pero no sé qué tengo. O sea que toda persona que está bajo esa situación está ansiosa, está nerviosa, está preocupada, se preocupa, ¿no? Y ahí empiezan entonces los recursos para tomar esa decisión. ¿A quién llamo? Déjame llamar a un familiar, déjame llamar a mi mamá, a mi papá, déjame
consultar con un amigo que es médico, etc. Siempre la gente busca a fuentes, como diríamos, autoritarias de salud, es decir, personas que conozcan de eso, pues. Tu mamá o tus familiares, porque tienen mucha experiencia manejando problemas similares o los han tenido en el pasado. ¿Eh? Y tus familiares vinculados al sector salud, porque evidentemente ellos saben de eso. O sea que es natural en las personas que cuando buscan ayuda para tomar una decisión que va a afectar su salud, la busquen de personas que ellos saben que saben de eso. Así ha sido, creo yo, que toda la vida. Toda la vida ha pasado así. Y la ciencia médica, entendiendo la parte científica de la medicina, la rama de la medicina que decidió abandonar la brujería y dedicarse a ver si podía encontrar soluciones a través del método científico, que es lo que llamamos nosotros la ciencia médica, pues esta ciencia médica ha logrado a través de los años demostrar que funciona, que el método científico es capaz de encontrar nuevos fármacos, nuevos procedimientos, nuevas técnicas quirúrgicas, nuevos instrumentos de detección que permiten prolongar la vida. Y de hecho es así. Si nosotros vemos la expectativa de vida de un paciente en los últimos 300 años, nos damos cuenta de lo precario que era, y ni hablar de antes de eso, ¿no? La gente que llegaba viejo era gente privilegiada, pero la mayoría de la gente que se enfermaba o que tenía un traumatismo se moría. Pero la ciencia médica ha logrado arrebatarle, como dicen, a la muerte a mucha gente, y ha logrado salvar vidas y prolongar vidas de gente que en otras instancias se hubiera muerto. Yo soy uno de esos casos donde estoy vivo y hoy capaz de hablar con ustedes porque sencillamente hay una medicina, hay una cirugía y una ingeniería biomédica que me permitió salvar la vida. De lo contrario, no estuviera aquí. Bueno, como les venía diciendo, entonces, hello, como les venía diciendo, las personas tradicionalmente han confiado en la ciencia médica porque esta ciencia ha dado resultados innegables, incomparables. Sin embargo, también hay suficiente evidencia histórica de que muchas personas han abusado de la credibilidad, de la credulidad de la gente para aprovechar esos momentos de toma de decisiones médicas para ofrecerle a la gente curas milagrosas, fraudulentas, mentiras, elixires, pomadas, ungüentos, todo tipo de presuntas medicamentos sanadores que no son nada más que un gran engaño por razones de ganar dinero. Eso es tan viejo como la medicina misma. Sin embargo, de nuevo, la educación, la concientización de las personas de lo que significa la medicina científica debería haber prácticamente desaparecido la charlatanería en salud. Porque ¿por qué alguien iba a contratar o a buscarse un charlatán para atender un problema médico, para que lo ayude con una decisión de salud, cuando existen personas educadas y entrenadas para eso? No tiene mucho sentido. Lo cierto es que eso hacía o eso pasaba porque la sociedad se movía en dirección a la ciencia y a la verdad. Y estos focos de pseudomedicina, por decirlo de esa manera, quedaron más bien como un rezago para gente sin educación, sin formación, sin mucha curiosidad, que caían víctimas por su credulidad de esas fraudes, ¿no? Así entramos en la etapa de Internet, es decir, antes de la etapa de Internet era difícil identificar
a estos charlatanes de la salud. Algunos ponían uno que otro aviso en la prensa, pero no tenían mucha vigencia. Y sus clientes eran clientes referidos por otros tan ignorantes y tan confiados como ellos, pues. Y siempre la ciencia médica se mantuvo un poco despreocupada de ese potencial daño que un fraude médico le puede hacer a un paciente, por el hecho de decir, mira, yo creo que todo el mundo sabe que si tiene un problema de salud tiene que acudir a un médico, a una persona calificada y con experiencia, ¿no? A nadie se le ocurriría, ante una emergencia o ante un problema de salud, ir a buscar a un brujo. Pero la brujería se veía como algo hasta curioso, hasta algo, ¿cómo diríamos?, anecdótico o culturalmente interesante como fenómeno sociológico, ¿no? Porque alguien en un momento dado pudiera confiar en la magia, en la medicina mágica. Pero de ahí no pasaba. De hecho, durante toda mi vida escolar y mi vida adolescente y empezando a estudiar medicina, yo rara vez oí a nadie que dijera que ante un problema de salud había ido a un curandero o a un místico o a una persona que leía las cartas o a una persona que practicaba esta u otra técnica. Nunca oí a nadie que hubiese nombrado en mi casa que esa era una opción electiva y que le había ido muy bien. Sin embargo, con la aparición del Internet, con la posibilidad de que cualquier persona puede construir una página web y puede salir frente a una cámara y a un audio y dar a conocer sus talentos como sanador, empezó a comenzar y sigue escalando cada vez más una preeminencia importante, la charlatanería en salud. El acto de salir a una oferta pública de servicios sanatorios, legitimándolos con nombres rimbombantes que parecieran tener algo de ciencia, nombres como medicina cuántica, medicina ortomolecular, medicina que pareciera por la nomenclatura con la cual se describe que hubiese sido una medicina probada, científicamente documentada. Es más, es interesante que estas pseudociencias y estos charlatanes siempre comienzan con la frase, esto ha sido científicamente probado. Lo que pasa es que lo dicen, pero no lo pueden probar, porque no tienen sustento para probar dónde está la ciencia detrás de lo que están diciendo. A esta avalancha de pseudomedicinas, porque parecieran reclamar etapas, procesos sanatorios muy precisos y muy eficientes para prácticamente todo. Se presenta que el gremio médico no se toma la molestia de educar a la gente sobre los peligros de acudir a estos curanderos, sino que nos limitamos a informar sobre los nuevos tratamientos, los nuevos áreas de investigación, los éxitos que hemos obtenido, las operaciones notables que se están realizando, pero nosotros pensábamos realmente que la magnitud de las personas que acudían a estos curanderos siempre seguían siendo marginales, que la mayoría de la gente era lo más sensata posible, de manera que cuando tenían un problema médico acudían a alguien que supiera de eso y que legítimamente estuviera educado y entrenado para eso. Sin embargo, en los últimos 10 años yo he podido ver una escalada notable en la presencia y en la oferta mundial de estos servicios paramédicos, pseudomédicos o pseudocientíficos, ¿no? En una escala y con unas técnicas de mercadeo realmente notables, ¿no? Esos coaches de la salud, etc.
Y eso ha empezado a crear conflictos porque tarde o temprano muchos pacientes sufren los problemas de omisión, las complicaciones de la omisión. La omisión es omitir un tratamiento médico conocido por estar ensayando productos farmacéuticos atípicos, ajenos, supuestamente orgánicos o naturales, de dudosa procedencia, de dudosa efectividad, de dudosa eficacia, en vez de tomar los tratamientos que la medicina científica ha probado y ha documentado que funcionan. Unos más, unos menos, ¿no? Y lamentablemente, siempre se mantuvo el área médica como avalada por la ciencia. Pero en los últimos años hemos visto una avalancha ahora de que esas pseudociencias no solamente se han atrevido a competir con la medicina científica para poner en cuestionamiento el carácter validez de la medicina científica. Es decir, no crean la medicina científica porque esta está teñida de intereses económicos. Como que si la que ellos ofrecen no estuvieran los intereses económicos, ¿no? Entonces ese es el tema de la reflexión de hoy, ¿no? Que una cosa es anunciar tu brujería, la otra cosa es venir a decir que la brujería tuya es equivalente a la medicina mía científica. Y una cosa tercera es decir que los médicos científicos están engañando a los pacientes porque los quieren enfermar y los quieren afectar por razones económicas. Eso requiere unas medidas de resistencia y de oposición, porque de lo contrario, si la agenda informativa empieza a ser dominada por las mentiras, por las falsas verdades, por las medias verdades, por una crítica incesante a cualquier cosa que venga formulada científicamente o que venga avalada por instituciones cuya responsabilidad es está sonando la perola, pero bueno, voy a seguir con el programa, pues de lo contrario voy a pasar más tiempo arreglando el triciclo. De nuevo entonces les digo que esa situación tiene que ser contrarrestada con una fuerza similar y en ese sentido me alegra muchísimo que muchos colegas y personal de salud hayan entrado en este circo rodante de las redes sociales y de el internet para presentar los logros y para denunciar la estafa que significan muchas de estas acciones. Eso es la única manera de combatir esa desinformación, es con información valedera. Pero para mi completo asombro, lo que podría haber resultado como una cosa sencilla, explicarle a la gente de verdad cómo está siendo manipulada para que desconfíe de los médicos tradicionales, por decir, los médicos científicos, y empiecen a creer en todas estas nuevas formas de curación, hay una campaña desatada porque hay mucho dinero en derivar los pacientes que van a terminar en un consultorio médico por derivarlos a un consultorio que no tiene realmente ningún aval científico, pero que puede pagar la cuenta. Porque ninguna de estas empresas o organizaciones o individuos que ofrecen estos servicios fraudulentos tienen aval ni tienen ningún otro interés de ayudar a nadie que no sea el de que esas personas vayan a pagar por un servicio. Eso pasa menos en otros países donde esa información está sumamente regulada y donde tú no puedes anunciarte como un terapeuta si tú no eres terapeuta de algo. Y no porque tú te llames terapeuta, sino porque tú estás avalado por una organización que documenta lo que tú estudiaste, las destrezas que tú tienes y pueda decir, sí, yo avalo que este señor es un terapeuta. Es un psicoterapeuta, es un oncoterapeuta, es un cirujano, es un radioterapeuta, etc. Tienes que tener
eso, porque para eso hay gente que se ha formado especialmente para eso. Y que no quieren pasar su vida teniendo que atender pacientes que han podido ser salvados y que han padecido las consecuencias de la omisión, de que en vez de acudir a un médico a tiempo, que ha podido revertir el curso de una enfermedad, estas personas se ven en estados avanzados porque han perdido mucho tiempo consultando con brujos y con personas que saben muy bien que no dominan los campos en los cuales están tratando de promover sus servicios. Lamentablemente, el negocio de la información y de la mercadeo ha creado el marco para que noticias fantásticas sobre verdaderos milagros de salud se hagan muy seductores a hacer clic y a que la gente vea esas noticias. Y como esas empresas lo que les interesa es mantener los ojos del público pendientes de esas informaciones falsas y estimular el consumo de esos productos, tienen una gran ventaja sobre la medicina tradicional. La mayoría de los médicos no hacen propaganda. Yo he tenido muy buenos médicos y he sido médico toda la vida. Y en medicina, en la mayoría de las organizaciones médicas, hay lo que se llama un código deontológico que limita las capacidades que uno tiene de salir al mercado de anuncios y decir yo soy el mejor médico que hay en este país. O yo soy el único que puede hacer esto o aquello. En algunos países está totalmente prohibido, en otro país como este se puede. Empezó con la cirugía plástica, cuando los médicos cirujanos plásticos empezaron a hacer gran promoción de publicidad de sus servicios. Pero todavía la mayoría de la medicina tradicional, la medicina interna, gastroenterología, cirugías, etcétera, no hacía ese tipo de propaganda. Hacían una propaganda institucional. Visite nuestro hospital, el hospital este, el hospital aquel. Eran hospitales prestigiosos y necesitaban salir a decirle a las personas, este hospital es muy bueno, tenemos muy bajas complicaciones, tenemos los mejores cirujanos, los mejores médicos, y se blindaba un poco al médico de la necesidad de tener que salir a promocionar su servicio él solo. Se pensaba que este era un mecanismo más cónsono con la ciencia médica, ¿no? Porque siendo que es una ciencia, uno no lo ve en otras disciplinas científicas, ¿no? A un matemático haciendo propaganda sobre sus servicios o un químico o un físico haciéndose propaganda, ¿no? De tal manera, pues, que los médicos científicos, que son la gran mayoría de los médicos, se han formado científicamente y aunque no necesariamente hagan ciencia como tal, sus decisiones, sus criterios están basados en algoritmos y en normas científicamente probadas, que en ocasiones tienen que ser revisadas, como todo en la ciencia. No hay dogmas en ciencia. Lo que ayer hasta ahora se creía que era nuevas evidencias, nuevos datos, pueden cambiar los criterios de muchos asuntos que se tratan en medicina. Y no porque tengan que cambiar algo en base a nueva evidencia, significa que la ciencia no es confiable. Significa al revés. El hecho de que la ciencia, a pesar de que crea que algo funciona, sigue investigando para evitar cualquier tipo de error y luego encuentre errores y los corrija, demuestra que la ciencia realmente funciona como un mecanismo de control en la búsqueda de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa entonces es que si un médico saca un programa informativo basado en su talento, en su cosa, se vuelve aburrido, se vuelve técnico. El médico que sale a internet a darse a conocer y a informar, tiene que decidir si informa a sus pacientes sobre temas de salud o informa a sus colegas sobre lo que él hace. Siempre con el decoro, siempre con el respeto y siempre con el criterio científico
de que todo lo que se está diciendo está ajustado a la realidad del método científico. De lo contrario, se le considera un fanfarrón y una persona que está beneficiándose de la comunicación médica para su propio bolsillo, no necesariamente tiene los intereses del paciente por delante. Y esto es importante porque en casi todas las escuelas de medicina del mundo se hace mucho énfasis en que el centro de toda la formación médica es el paciente. Primero el paciente, segundo el paciente, tercero el paciente. Cuarto, tú, y quinto, tu bolsillo, ¿no? En ningún momento en el compromiso de un médico de aceptar la realidad de un paciente para atenderlo, debe estar el hecho de yo lo voy a atender porque me va a hacer rico o porque voy a sacarle un provecho económico a él. No debería. Yo estoy seguro que no es así siempre, pero yo pienso que la mayoría de los médicos no lo ven de esa manera. La mayoría de los médicos quieren ayudar a sus pacientes y por supuesto quieren ser recompensados justamente por el servicio que ellos prestan, pero yo no creo que la mayoría de los médicos en ninguna parte del mundo, pero ciertamente en los países más capitalistas, tiene por objeto hacerse rico a costa de los pacientes. Si se hacen ricos porque son muy buenos médicos atendiendo a los pacientes, pero no precisamente abusando de los pacientes, practicando cirugías innecesarias o prescribiendo medicamentos innecesarios. Lamentablemente, la economía ha entrado en forma durísima. Yo diría que más que la economía, porque la economía siempre está en todas partes. El capitalismo ha entrado brutalmente en el sector salud en algunos países, no en todos. En otros países hay una medicina que está relativamente blindada a las leyes del mercado. El Estado ofrece un nivel de salud a prácticamente la totalidad de la población. Y aunque hay una medicina privada, es una medicina privada o sin fines de lucro o una medicina privada marginal solamente para aquellos pacientes que quieren un trato diferente. Pero un paciente puede perfectamente, si no tiene el nivel adquisitivo para ver esa medicina privada, puede perfectamente ir a un hospital público y ser atendido. En otros países, la salud no se ve como un derecho ciudadano. No hay nada en ninguna constitución de esos países que diga que el Estado es responsable por la salud de los individuos. De tal manera, pues, que la atención en la salud se maneja en términos de la oferta y la demanda. Si hay una demanda de servicios médicos, se presume que hay una oferta de empresarios que producen estos servicios médicos y los venden, y entre ellos compiten, y en esa competencia se racionalizan los precios, y los precios son los que el mercado dicta. En teoría este modelo luce interesante, la competencia es sin lugar a duda algo siempre beneficioso, y la competencia libre entre precios también lo es. Sin embargo, las tendencias típicas de los mercados capitalistas sin regulación o con pocas regulaciones hacen posible verdaderas roscas, verdaderos consorcios que manejan todos los aspectos de la atención médica. Y los manejan no con el criterio de atención o de calidad médica, sino con el criterio del lucro, es decir, qué procedimientos hacer y cómo hacerlo para que den la mayor cantidad de réditos, de ganancias, de ingresos. Lo cual crea un problema porque en el sector salud, la única manera, si usted está ganando dinero apostando a que una persona no se enferme porque está pagando una póliza de seguro, la única manera de usted ganar dinero es que esa persona se mantenga sana o negarle beneficios si se enferma. Quizás no negárselo, es una palabra muy dura, pero hacérselo lo más inconvenientemente posible para que esa persona no tenga otro remedio que desistir de exigir el servicio, ¿no? Por lo menos eso es lo que uno ve a diario y la queja de muchas personas de sus compañías de seguro tiene que ver con eso, ¿no? De que son muy amigables mientras uno está sano, pero en el momento que uno se enferma, empiezan las excusas para no prestar los compromisos que tienen. No todas las empresas son así, pero es tan prevalente en la industria
que pareciera que realmente es la única manera de muchas de estas empresas hacer grandes cantidades de dinero, como se les exige por la vía de los empresarios. Los inversionistas quieren que esas inversiones en esas acciones den dividendos. Y bueno, ¿qué hace una compañía de seguros que quiere aumentar sus dividendos? Bueno, no sé, pues. O transforma a todas las personas en personas sanas que no se compliquen, o va a tener que empezar a pagar siniestro y va a tener una menor rentabilidad, como pasa, como debería pasar. Ese es el riesgo precisamente de la asistencia médica, ¿no? En el caso de los estados asumen ese riesgo. En el caso de las empresas privadas, las asumen los accionistas. Pues habrá años que la empresa de ganancia, años en que no da tan ganancia, porque hubo muchos siniestros, porque hubo muchos problemas. Sin embargo, hay una realidad, pues una forma relativamente fácil de mejorar los ingresos es negar los beneficios. Eso no admite discusión. Que se haga o no se haga, yo lo dejo a criterio de ustedes si eso se hace. Yo creo que sí se hace y bastante. Por lo menos esas son las quejas que tienen los médicos que refieren los pacientes y los pacientes a los cuales se les niega el servicio. Es que muchas compañías de seguro pues tienen ese problema de la necesidad de ser rentable a costa de los beneficios de los pacientes. Y no hay otra forma, pues. Harán mejores inversiones, eso es verdad, a lo mejor hacen inversiones en otras áreas, pero evidentemente los gastos que ellos tienen son los gastos derivados de los siniestros de los pacientes. Vamos entonces a seguir con el tema esencial de la reflexión de hoy. Entonces tenemos un nuevo fenómeno social y sociológico, llamaría yo, es la antimedicina científica. Es decir, ya la medicina pseudocientífica ha dejado de confinarse a prácticas claramente especulativas y fraudulentas, a ser ahora una facción, una entidad pública que critica a la medicina científica, a la medicina tradicional, a los fármacos alopáticos. En otras palabras, como no podemos competir contigo, vamos a hacer una cosa. Vamos a arruinar tu reputación para que la gente no crea en la medicina científica y se vuelque a la búsqueda de soluciones alternativas. ¿Qué a mi juicio ha facilitado mucho este proceso? Ciertamente, siendo un poco crítico, en la medicina científica se ha deshumanizado un poco. La medicina científica se ha basado tanto en la ciencia que en muchos casos muchas instituciones que prestan estos servicios, en su afán de hacer dinero, de optimizar procedimientos, han reducido sustancialmente el tiempo de consulta, el tiempo que el paciente pasa con su médico, confiando en su médico, escuchándolo y siendo educado por su médico. Entonces, esa parte ha hecho que muchos pacientes sientan que cuando van a estas medicinas alternativas los tratan mejor, los consienten más. Bueno, en parte porque les dicen lo que quieren ellos escuchar, ¿no? Y los convencen de falsas promesas que ellos pues perciben como un gran acercamiento, ¿no? Les prometen curas milagrosas, curas que curan de todo, adaptógenos que curan 300 enfermedades. De tal manera pues que las personas en su angustia, en su ansiedad y sometidos a esta exposición a opiniones contradictorias sobre la medicina científica, ellos han empezado a dudar de todo. Ya ellos no creen en los artículos científicos, en las revistas científicas, no creen en las organizaciones que deben velar por la salud y han sucumbido a las redes sociales a pensar que toda la información que ellos necesitan para curarse o para mantenerse sanos está en las redes sociales. Y ahora vamos a las personas que dan esa información en las redes sociales. Bueno, yo no creo que estoy tan equivocado, pero puedo estarlo, que la mayoría no tienen nada de formación médica. Son muy buenos hablando, son muy buenos persuadiendo, dan unas explicaciones notables sobre hallazgos científicos que no existen,
citan estudios que no aparecen, se acreditan doctorados que no tienen, se declaran doctores, especialistas, terapeutas, sanadores, todo tipo de adjetivos calificativos que supuestamente los califican como alguien que sabe de lo que está hablando y no saben nada de lo que está hablando, por lo menos lo que están diciendo no tiene un marco científico que uno pueda decir, bueno, es que la verdad es que él está diciendo algo basado en una realidad. No, son todas suposiciones, especulaciones, artículos que nadie sabe dónde salieron, páginas web que nadie sabe quién hizo, nadie sabe quién redactó el artículo. Y la gente cae, lamentablemente, persuadido porque la página web es muy bonita, porque la propaganda mediática es alucinante, porque te dan una oferta, porque te dan 15 días gratis y después te empiezan a cobrar. Y entonces la gente empieza a gastar y a gastar dinero en vitaminas maravillosas, en vitaminas que prolongan la vida, que reducen el envejecimiento. Ya les digo, han surgido una cantidad de áreas vinculadas a la salud que no tienen ni pie ni cabeza, pero que la gente ha desarrollado un apetito enorme por eso. Pero cuando sale un médico calificado a describir cómo funciona el aparato digestivo, cómo se absorben las proteínas, etc., eso no motiva, eso no desata dopamina. Otro de los factores de los comunicadores habituales científicos de la salud es que son muy técnicos. Ese ha sido otro obstáculo. Muchos excelentes médicos que tienen el valor de salir a hacer sus programas explicando algo médicamente complejo, lamentablemente usan un dialecto, un idioma muy técnico que escapa a la capacidad de entendimiento de la gente. Eso no lo necesitan hacer los charlatanes. Los charlatanes mezclan una serie de términos científicos y mágicos y ellos no se preocupan por si la gente entiende o no entiende, porque a ellos no les importa que la gente entienda. Ellos lo que necesitan es mover la parte emocional. Ellos apelan al sistema límbico, y ahí me estoy volviendo otra vez de nuevo más preciso. Ellos apelan a las emociones de la gente para que la gente se vea situado en el caso que ellos están planteando y compre el producto que ellos están promoviendo emocionalmente. ¿Por qué? Pues no tienen capacidad alguna de analizar si lo que les están diciendo es verdad o no. Entonces eso está creando un vacío en la información que le llega a la gente a través de las redes sociales e internet, que curiosamente es precisamente uno de los motivos de búsqueda más frecuentes de por qué la gente entra a Google y a internet, es buscando informaciones para tomar decisiones de salud. ¿Por qué? Porque en este momento y desde hace mucho tiempo, cuando la gente se enferma o se siente mal, lo primero que hace es meterse en Google y buscar su síntoma o su signo, a ver qué puede ser, qué dice Google que puede ser este dolorcito que tengo aquí, esta lesioncita que tengo en el brazo, este dolorcito que empieza por la cabeza por aquí y se corre por aquí atrás. Entonces eso, ya la gente entra a buscar eso y esta gente paga publicidad precisamente para que esas búsquedas caigan en una publicidad engañosa de pastillas que quitan ese dolorcito, de explicaciones médicas sobre esos dolorcitos. Y evidentemente el último que aparece en esa lista, que es el que no paga por esa colocación en esa lista, es el hospital experto en neurocirugía. Entonces tenemos un problema de llegar a los médicos, de los médicos llegar a la gente para darles una idea de que esas cosas que está vendiendo el mercadeo moderno son engañosas y los pueden hacer víctimas de fraude. O en el menor de los casos, hacerlo gastar dinero innecesario, porque todos involucran ventas. Ahí no hay nadie que haga propaganda para informar gratuitamente. Ahí todo el mundo les está vendiendo algo. Entonces, eso es uno de los factores que ha creado esta confusión que hay. Yo a veces entro en salas de discusión y me quedo asombrado cuando presento un tema médico y la gente me hace preguntas y me las contradice y me dice, eso no es así, doctor, por esto y por esto. ¿Y dónde sacaste tú eso? Porque yo no te estoy dando mi opinión. Yo estoy dando la opinión o el consenso
de la medicina científica. O sea, cuando yo te digo, en esta enfermedad, el mecanismo conocido es este, y se está utilizando esta terapia, eso no lo inventé yo. Eso está escrito en papeles de investigación que los ha revisado un gentío que sabe de eso. Yo los leo, me convenzo de los argumentos y entonces perfectamente me dedico a difundirlo. Pero yo no soy el originador de esa información. Pero entonces les pregunto, ¿cuál es tu fuente de información? Y entonces cuando veo de dónde saca esta gente, yo digo, pero ¿cómo es posible que esta gente se deje engañar por una fuente de información tan poco confiable y tan disparatada? Porque muchas de las hipótesis y de los fundamentos que esas personas citan son realmente, contradicen todo lo que el mundo sabe o todo lo que la ciencia sabe del cuerpo humano. Sin embargo, pues, la gente lo habla, lo repite, a veces dice cosas que parecen. El otro día me dice alguien, doctor, tengo las mitocondrias enfermas. Y yo, vaya amigo, ¿y cómo sabe usted que tiene las mitocondrias enfermas? Bueno, porque yo estuve viendo los síntomas y eso es síntoma de una enfermedad mitocondrial. Le digo, bueno, ok, el nombre suena interesante, pero usted sabe lo que es la mitocondria, de dónde está y cómo funciona. O sea, y cómo puede hoy por hoy la ciencia definir que una o un millón o billones de mitocondrias están enfermas. ¿Qué recurso hay? Ciertamente hay ciertos diagnósticos que se presume que hay una disfunción probablemente del organelo mitocondrial, pero no califica para que usted categóricamente diga que usted tiene las mitocondrias enfermas. Si usted tuviera mitocondria enferma, la célula dueña de la mitocondria se muere. Y si se muere la célula en grandes cantidades, se muere el órgano. Y si se muere el órgano en grandes cantidades, usted también se puede morir. Entonces, no podemos especular cosas que todavía no está la medicina científica al extremo de meter algún tipo de indicador que sugiera enfermedad mitocondrial. Eso es un término que se utiliza coloquialmente para señalar que puede ser el problema energético de una célula el que esté afectando ciertos parámetros biométricos, biológicos. Pero yo no conozco ahorita ningún test que un médico puede hacerle para saber si su mitocondria está dañada. Y mucho menos decirle, yo tengo la pastilla, la píldora o el jarabe que le va a reparar la mitocondria. Y entonces ahí donde yo les digo eso, ellos no pueden creer que yo esté diciendo la verdad, porque todo lo que ellos han leído pareciera ciencia. De hecho, la misma palabra mitocondria los hace sentir que eso tiene que ser científico, porque la mitocondria es un organelo intracelular que existe. Pues entonces no puede ser que esto no es brujería, esto está científicamente determinado. Y digo, bueno, yo no sé, es posible que yo esté tan alejado de la ciencia más avanzada, pero yo no he oído ningún test que yo le pueda decir le pueda escribir un récipe a un laboratorio y decirle, favor detectar alteraciones mitocondriales en este paciente. Primero porque, como les dije, son muchísimas, cada órgano tiene una, cada órgano, las mitocondrias, bueno, no voy a hablar de las mitocondrias, pero lo que les quiero decir es que si sabemos dónde está y cómo funciona, sabríamos que el grado de variabilidad de funcionamiento mitocondrial es tan variado como células hay en el cuerpo, ¿no? Pero bueno, y como el momento del día y la hora y la cantidad de glicemia en sangre, o sea, hay una cantidad de variables tan grandes en términos de cómo una mitocondria puede funcionar, que no sabría si eso es así como tomar la temperatura y saber si un paciente tiene fiebre, ¿no? Pero lamentablemente, de nuevo, ese es un ejemplo de muchas avalanchas que han salido sobre esta medicina. Y lo más grave de todo es que esas corrientes de pensamiento pseudocientífico han llegado ahora a las instituciones de salud pública. Ahorita tenemos una crisis terrible en el Ministerio de Salud y Servicio de Salud de los Estados Unidos, donde ha llegado un ministro que es y ha sido un vocero, por supuesto un ministro que no sabe nada de salud, no tiene formación médica, ni biológica, ni nada, no tiene ni siquiera una historia de haber trabajado como ejecutivo, como coordinador de alguna entidad de salud, nada, ¿no? Él lo que tiene es una carrera política fundamentada en una teoría que él tiene de que la medicina científica es una corporación encargada de hacerle daño y de enfermar a la gente para sacarle dinero.
Es una teoría conspirativa tan antigua como cuando Bayer empezó a hacer aspirina, ¿no? De tal manera de que hay gente que tiene la obsesión de que eso existe, de que hay personas en el planeta, un grupo de no más de 10 personas, según ellos, que conspiran constantemente por producir fármacos que enferman a la gente y luego fármacos que mejoran la calidad de la gente, que los curan de la enfermedad que ellos mismos han creado. Ojalá las cosas fueran tan sencillas, sería sumamente fácil identificar quiénes son esas personas, porque para algún lado va el dinero y para algún lado eso tendrían que hacerlo con mucha documentación. Y por otro lado, científicamente sería facilito, con hacer un estudio cualquiera importante, amplio, se podría uno dar cuenta de que cierto medicamento enferma a la gente. Eso es evidente, ¿no? Hay unos estudios precisamente para probar la seguridad de una droga. ¿Qué tan segura es una droga? ¿Cuánta dosis tenemos que tener para matar a un paciente con una droga? Eso se prueba. Eso se prueba. Precisamente una de las cosas más importantes de muchas drogas es la dosificación. Es decir, sí, esta droga funciona, bueno, pero ¿a qué dosis? Porque si la dosis a la que funciona está muy cercana a la dosis que te mata, no es una droga segura. Porque si la persona por alguna razón hace una sobredosis, pues se muere. Es el caso del fentanilo. El fentanilo es una droga muy efectiva para calmar el dolor. Pero el margen es muy estrecho entre el fentanilo terapéutico para calmar un dolor agudo muy fuerte y el fentanilo que te puede matar con una sobredosis que no es mucho más grande que la dosis terapéutica. De tal manera que eso es un ejemplo, pues una droga peligrosa porque la dosis cercana a la terapia es muy cercana a la dosis que puede hacer mucho daño o quitarte la vida. En cambio hay drogas que son mucho más tolerantes, que puedes tomar 2 y 3 veces la cantidad necesaria y bueno, a lo mejor la pasas mal, pero no te mueres de eso, ¿no? De tal manera de que para eso se usa todo siempre el método científico. Se hacen exámenes primero en animales, se prueban en animales, luego se prueban en un grupo reducido de personas a ver si ocasionan problemas adversos, se llaman reacciones adversas. Si esas reacciones adversas empiezan a ocurrir, el estudio se suspende de inmediato y ya está, más nada, no pasa más nada. Las personas están bajo una vigilancia estrecha, etc. Si ese primer nivel, fase 1, las personas toleran la droga, entonces se pasa a la segunda fase, que sería la eficacia, en un grupo pequeño también de pacientes, para ver si además es segura, la droga es eficaz. Por el mismo proceso pasan las vacunas. Las vacunas toda la vida se han probado y han probado sustancialmente reducir la probabilidad de que alguien adquiera una enfermedad. Nada en medicina es 100% seguro. Las cosas en medicina son probabilísticas. Cuando uno habla de que una medicina es buena, se está refiriendo a que la mayoría de las pacientes que han tomado esa medicina les ha ido bien. No han tenido reacciones adversas y se han mejorado los síntomas. Y esa eficacia de la droga, que es como se le llama, no es nada más propiedad de la droga, es también propiedad del paciente mismo y de su genética. Hay medicinas muy buenas que no funcionan en ciertos pacientes con una genética diferente, porque todos los seres humanos son diferentes en algunos elementos de su metabolismo bioquímico. Entonces, ¿qué pasa? Que uno no puede decir, esta droga funcionó en Juan, pero va a funcionar en José, porque a lo mejor José tiene un metabolismo diferente y José necesita o menos dosis o más dosis, o a José no le presta para nada, o no le hace efecto, o incluso le puede hacer daño. Las famosas alergias son eso, personas que son alérgicas a un antibiótico, por ejemplo, los pueden matar si se les administra un antibiótico que le salva la vida a un gentío. Entonces, eso es un buen ejemplo de cómo la ciencia médica ha logrado establecer todo eso. La pseudociencia o la pseudomedicina no hace nada de esas pruebas. Ellos se basan en una serie de supuestos completamente hipotéticos, con unas teorías locas que no tienen asidero en nada concreto, fabrican procesos que no existen, cadenas metabólicas que no existen, usan la palabra, la cadena metabólica, eso afecta el cofactor no sé qué, y la mitocondria, y esto y aquello,
y eso es la mecánica cuántica, porque son células madre, y le montan a usted un embrollo de términos que usted dice, no, esto tiene que ser científico. Además, el señor salió con una bata blanca y dijo, esto está científicamente probado. Y uno dice, bueno, eso tiene que ser verdad, si aparece que esto es verdad. No puede ser un gobierno serio que permita un aviso como este. Esto es un aviso que si fuera engañoso es un atentado contra la gente, ¿no? Lo que pasa es que uno no ve abajo, en la letrica chiquita del aviso, que te dice claramente que nada de eso ha sido científicamente probado. O cuando tú te metes en los sitios donde la Administración de Drogas y Alimentos certifica los medicamentos, no encuentras eso que te están vendiendo. Y te das cuenta de que no es un producto sujeto a examen por la FDA. Y tú dices, pero ¿cómo? Si me están diciendo que esto es bueno para el diabetes. Esto es serio, o sea, yo voy a dejar de tomar mi metformina para tomar esto porque me dicen que la metformina me está dañando el hígado y que esto es mejor que la metformina. Yo voy a dejar de tomar la metformina que tengo 10 años tomando y me voy a empezar a tomar esto que vale 3 veces más, pero que ellos me garantizan científicamente de que esto me va a curar la diabetes. No es que me va a ayudar a vivir normalmente, no, es que esto cura la diabetes. Y entonces estamos viendo este drama. Para darles el corolario de estas reflexiones de hoy, el más grave problema no es ese tampoco, sino la dolorosa y penosa, y les pido disculpas a todas aquellas personas que han sido engañadas por un médico verdaderamente médico y que ha sido un verdadero charlatán. Pido disculpas en nombre de mi gremio médico, de mi profesión. Nosotros los que nos estudiamos medicina, desde muy jóvenes adquirimos el sentido de responsabilidad con el paciente, con su bienestar y con su vida. Y jamás haríamos nada que pusiera en entredicho eso, su vida, su bienestar y su calidad de vida. Entonces, ver un médico que por dinero es capaz de falsear documentos, de falsear informaciones y de mentir descaradamente porque se está llenando los bolsillos, es penoso. Si es penoso cuando lo hace alguien que no es médico, que está usurpando la respetabilidad del gremio médico, más grave es cuando es un colega de nosotros que habiendo estudiado medicina, que no está haciendo nada beneficioso para el paciente, sino para su bolsillo, va y sale y se hace célebre. Lo más duro de todo eso es que uno podría pensar que esos son médicos mediocres, pobres profesionales, que no han triunfado en sus áreas de especialidad y que por lo tanto no tienen otra alternativa para ganarse la vida que engañar, mentir y embarcar a la gente. Pero lamento decirles que no. Lamentablemente hay muchas figuras que con la tentación de hacerse ricos con este mercado de mercachifles y de fraude han caído lamentablemente en eso. Tenemos algunos muy famosos, sumamente famosos, cirujanos brillantes que eran jefes de cirugía, cirujanos cardiovasculares, urólogos, nefrólogos, gente que tiene credenciales incontroversiales de que ellos se han educado sobre cómo ofrecer buena información médica y cómo ofrecer buenos servicios médicos. Entonces, encontrar a estas personas aprovechando su prestigio, sus títulos universitarios, para vendernos chapucerías, es muy penoso para los médicos que los conocemos y que los hemos visto, su trayectoria, y uno dice, pero ¿qué le pasó a este señor? ¿Cómo es posible que este señor no tiene pena, no tiene vergüenza con sus colegas de aparecer vendiendo estas cosas que no funcionan, proclamando estas curas milagrosas, engañando a la gente inocente que no sabe de eso? A ellos no les da pena eso, no les da vergüenza. Y no hay una organización médica que les diga, mire señor, usted va a ser sancionado, porque esto que usted está haciendo es antiético. La medicina no es una cadena de comercio donde usted puede hacer y decir lo que sea con tal de cerrar la venta. Esto es algo más cerrado, más importante,
mantener la confianza que el paciente tiene en la ciencia y en los médicos certificados para ejercerla. De lo contrario, a la larga, si la gente pierde confianza en los profesionales de salud, los más afectados no van a ser los profesionales, los más afectados van a ser muchos pacientes que van a enfermarse o a no buscar soluciones a sus problemas, tratando de ser clientes de estos médicos que lamentablemente han traicionado sus principios éticos. La ética se está yendo al demonio con esto. Y esta gente ahora está llegando a los más altos niveles de decisión de la salud pública. En los Estados Unidos, en este momento, hay una gran polémica con el caso del secretario Kennedy, que queriendo cambiar las políticas de salud de los Estados Unidos, las recomendaciones que hace el Departamento de Salud para que la gente tenga guías y para que los médicos tengan guías de cómo se debe conducir la medicina científica, ha resuelto que para poder legitimar las decisiones que él quiere tomar, él ha resuelto colocar en esos cargos médicos que se prestan para eso. En vez de ser médicos académicamente calificados, están siendo médicos que simplemente tienen la misma orientación política del ministro. Y por lo tanto, él está tratando de cambiar esos comités de expertos que asesoran al ministro, está tratando de cambiarlos por gente que piense como él. El caso más crítico de esto fue el que se presentó recientemente, cuando esencialmente él quiso cambiar la política de recomendaciones de vacunas en los Estados Unidos para 7 vacunas importantes. La de la hepatitis A y B, la del COVID, la de la influenza, la del virus respiratorio sincicial, la de la hepatitis, creo que ya la mencioné. Lo cierto es que él piensa que estas vacunas no es necesario que las incluyan en el calendario de vacunación de los niños. Eso hace que la exposición de los niños a estas enfermedades sea mayor que si se hubieran vacunado. Les recuerdo que las vacunas no evitan que la gente se enferma. La vacuna del COVID nunca hizo alarde de que si usted no le iba a dar COVID porque estuviera vacunado. La vacuna del COVID era para inmunizarlo de manera de que o no le diera la enfermedad o si le daba no fuera tan severa. Y aún así, por el déficit inmunológico natural de muchas personas, la vacuna no iba a funcionar de ninguna manera. O sea que era perfectamente posible que una persona vacunada se muriera de COVID. ¿Por qué? Bueno, porque si su sistema inmunológico no reacciona a los estímulos de la vacuna no podía hacer milagro si sus linfocitos y sus anticuerpos no colaboran. De tal manera, pues, que esa es la realidad científica de las vacunas. En algunas personas funcionan muy bien y previenen, en otras personas no funcionan tan bien, pero previenen complicaciones mayores, y en otras personas no funcionan. Cuando es mayoritaria la cantidad de gente en la cual la vacuna sí funciona y es segura, pues entonces en esos casos, evidentemente, la vacuna se autoriza, porque beneficia a la mayoría. Que un paciente ayer se murió porque le dieron la vacuna y tuvo una reacción alérgica, es perfectamente entendible. Hay gente que se muere a una reacción alérgica comiendo calamares y comiendo camarones, ¿no? O sea que hay personas alérgicas a ciertos alimentos. Si la gente se puede morir comiendo un alimento, también se puede morir perfectamente reaccionando ante un antígeno que está en una vacuna. Pero eso no significa que tú vas a privar a una inmensa cantidad de población de sufrir las consecuencias de una enfermedad porque un grupo pequeño de personas son reactivas a esa vacuna. Por lo menos ese es el criterio. En medicina todo el criterio siempre es riesgo-beneficio. Se evalúa el riesgo y se evalúa el beneficio. Si el beneficio es enorme y el riesgo es bajo, el procedimiento tiene validez y utilidad. Si el riesgo es alto y el beneficio no es muy alto, pues entonces no se utiliza, ¿no? Y si el riesgo es altísimo y el beneficio es nada, bueno, esa droga está prohibida, pues. De tal manera, pues, que se está presentando esto. Este señor agarró, sacó a todos los miembros del comité de asesoría de vacunas, individuos muy prestigiosos, especialistas que llevan años conocedores de la vacuna, lo sacó y lo reemplazó por una cantidad de gente amiga de él, sin mayores credenciales académicas, aparentemente es lo que he escuchado. Puede ser que esté equivocado, pero aparentemente los que trajo no son personas reconocidas. Y no deben ser reconocidas porque están apuntalando o apoyando las políticas del secretario de Salud, que no sabe nada de eso.
Lo cierto es que la ley obliga a que las decisiones de salud no se pueden tomar por criterio de un individuo, sino que tienen que estar apoyados por una comisión de expertos que debe ser escuchada y sus recomendaciones deben ser utilizadas. Este señor no quiso hacer eso, quiso pasársela de vivo, colocando un nuevo comité de amigos de él o de personas que piensen como él, y tuvo la Academia Nacional de Pediatría, la American Academy of Pediatrics, que meter una demanda ante una corte para prohibir que eso pasara, que esa gente fuera despedida, pues porque la corte no se pronunció sobre si tenían o no razón en relación a la prohibición o a la recomendación de las vacunas, sino si había sido legal el procedimiento por el cual esas personas habían sido despedidas para nombrar a otras que votaran a favor de las políticas de Kennedy. ¿Qué me demuestra a mí eso? Bueno, que la desinformación en salud, los charlatanes y las personas que no creen en la medicina científica está llegando a los más altos niveles, a nivel de ministro de salud de un país. Y eso es sentarnos a pensar en alarmas totales. Si las personas a cargo de las decisiones de salud de un país, las recomendaciones de medicamentos, cuáles se aprueban, cuáles no, cuáles se usan, cuáles no, van a terminar en manos de charlatanes que no se guían por la ciencia, sino por los intereses económicos de la gente que los puso en el poder, ese país va destinado a enfermar más a su gente, de crear generaciones de niños que no han sido vacunados, expuestos a ciertos agentes infecciosos, que tarde o temprano pueden pasar, pueden no pasar nunca, pero si pasan, va a encontrar a estos niños sin vacunas, ¿no? Es la misma razón por la cual si usted va a un sitio donde haya mucha fiebre amarilla, usted se pone la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de que a usted le dé fiebre amarilla y usted le va a enfrentar mejor la fiebre amarilla si usted está vacunado que si usted no está vacunado. Ahora, si usted piensa que usted no cree en las vacunas y que la idea de esa vacuna es hacer dinero, bueno, perfecto, prepárese, porque cuando vaya a esa zona endémica, usted le va a dar fiebre amarilla. Y si no está vacunado, le va a dar en su forma más natural y usted probablemente se pueda morir de eso. Bueno, esa es la reflexión que estaba comentándoles hoy, el drama que se está viviendo después de años de que la medicina científica se ha ido ganando un lugar estelar en la confianza de los pacientes a nivel mundial. Tenemos reveses como el que está pasando en Estados Unidos y en muchos otros países, donde esta emergencia súbita de las pseudociencias y de la pseudomedicina, en el caso de la medicina, está llegando a niveles políticos donde hay tanta gente que está confiando en estos charlatanes, que está siendo capaz de votar por ellos y de ubicarlos en posiciones donde sí pueden hacer mucho más daño que simplemente salir en un video en YouTube hablando de esto. Y celebro que haya muchos médicos que, como yo, hacemos lo posible por comunicar lo que sabemos en forma honesta, científicamente basado. Yo nunca he dicho nada que no pueda sustentar a través de la documentación científica que yo no he hecho, pero que han hecho personas que saben mucho más de eso que yo. Y yo no tengo ningún interés económico en conducir, no llamo a la gente a mi consulta, no le ofrezco ningún tipo de tratamiento porque no es éticamente válido hacerlo. Si yo estoy practicando la medicina, que el paciente venga a mi consultorio y se haga su examen, ya eso es otro contacto, eso es otra apelación a esto. Pero si yo simplemente me pongo a prometer cosas que no puedo cumplir y que son engañosas, yo soy un estafador. Y eso es criticable desde todo punto de vista. Lamentablemente, este afán de mucha gente de hacerse rico, cueste lo que cueste, los ha llevado a traicionar su juramento hipocrático, a traicionar a sus colegas, a traicionar a sus amigos, a la gente que los conoce, para después sentarse a estar expidiendo medicamentos contra el dolor. Acabo de ver un documental que se los pongo abajo sobre la crisis opioide de los Estados Unidos para que ustedes vean hasta qué punto llegó una farmacéutica, llegaron médicos, lamentablemente, a hacer dinero haciendo adicta a la gente. Entonces, si hay gente culpable, si hay delincuentes en el área médica, si hay empresas farmacéuticas que quieren engañar a la gente y hacerlos adictos para que consuman sus productos. Nada diferente a un narcotraficante.
Pero esa no es la generalidad y la mayoría de las empresas farmacéuticas son empresas serias, sumamente auditadas, sumamente vigiladas y donde tienen que probar inequívocamente que esos medicamentos son seguros. En el caso de esta empresa farmacéutica Purdue, esta empresa no fue vigilada adecuadamente, los organismos de salud no fueron vigilantes y activos en materia de detectar ese proceso patológico que estaba llevando esta empresa y que hizo a millones de personas adictas y todavía esa crisis se mantiene a través de la adicción al fentanilo. De tal manera que es doloroso que eso haya pasado, pero de nuevo no por eso vamos todos mañana a pensar que cada empresa farmacéutica que tiene científicos, que tiene médicos, que prueba medicamentos que sí funcionan y que sí son evaluables por el método científico y que todas estas empresas quieren hacernos daño y quieren causar problemas en la vida de la gente. Ese es mi comentario de hoy. Muchas gracias a ustedes por la atención. Hoy, sábado 21 de marzo, 2026. Y esas son mis reflexiones hoy sobre la desinformación en salud, la mala praxis médica y la pseudociencia, la pseudomedicina que se está haciendo prevalente ahora hasta los más altos niveles de la salud, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias y hasta mañana entonces.